Nada se da solo en el mundo. Un comunicador y el que tiene un podcast de alguna manera también comunica, aunque no sea un periodista formal, debe abrir la brecha por donde el lector o la audiencia en este caso pueda ver el mundo condensado. Esta idea no es mía, esta idea es de Federico Enríquez y Gratero, y ya ustedes me habrán oído decir antes que don Federico, antes de fallecer, en paz descanse, me regaló este libro, y este libro se ha convertido en un manual de mis intenciones de comunicación. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Las pasadas elecciones nacionales de los Estados Unidos inauguran definitivamente una remodelación del cambio cultural. Este programa nació con la intención de acercar a las diferentes posiciones en temas que nos unen. Ese era un poco como el lema inicial. Vamos a acercarnos a hablar de la cultura, de lo que nos une, pero ahora yo quiero dar un paso más allá y quiero un poco entender a la otra edad, como decía en el episodio previo, y atender a algunas recomendaciones que don Federico hace en su obra sobre tomar en cuenta lo que hace un comunicador. Es un diálogo tácito con aquel que escucha, que a veces son amigos, pero a veces son personas que están más allá. Y es una persona, el que está, como yo, en este momento, frente a un micrófono, que debe tener un agudo sentido del actual. Por eso vamos a hablar de Donald Trump. Bienvenido a Poncho Morado Podcast, mi querido amigo Melvin Peña. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar contigo, Angélica, aquí, y recordando que nos conocimos hace mucho tiempo. Ya. Exactamente, en el año 1997, estamos hablando casi hace 28 años. Wow, y precisamente por nuestra vocación a ejercer la comunicación pública. En ese momento yo era un muchachito que editaba un periódico de economía que salía, un suplemento de economía, se llamaba la Revista Económica, salía en el Listín Diario. Color salmón. Color salmón, inauguró el uso del color salmón aquí en República Dominicana para publicaciones especializadas en economía, y también inauguró aquí en República Dominicana el uso de infografías, ¿no? Y teníamos ahí un conjunto de articulistas de lujo, y en ese momento había un debate ideológico económico muy importante en el país, en el mundo, perdón, era la globalización versus el proteccionismo, y había fundaciones aquí económicas que polarizaban, y había un debate muy caliente. Sí. Y así conocí yo a Melvin. Y mi primer artículo en un diario de circulación nacional en la República Dominicana, en el Listín Diario, se lo debo a este señor, que fue mi editor, y fue precisamente sobre un tema de comercio internacional, específicamente la iniciativa del presidente Bush, la iniciativa de las Américas, Bush papá, George Bush Sr., ¿no? En el contexto de lo que él ofrecía en ese momento como líder mundial y líder de este continente, de este hemisferio, lo que era conocido como el ALCA. Claro, y República Dominicana se abría al mundo en ese momento, ¿no? Creo que era la primera gestión del presidente Fernández. Sí, entonces fíjense. Que teníamos un super canciller sí. En ese momento, y también ¿cómo se llama? Se llamaba Eduardo Latorre. Eduardo Latorre, en paz de casa, tremendo canciller, uno y nuestro amigo Eddie Martínez Mansueta también hizo una labor importante de promoción internacional. La gente del podcast me olvidé, ¿y qué fue? ¿Y qué le dio a Angélica? Pero no dije que este podcast era de cine y literatura, y de repente se metió en este tema. Les cuento un poco. Primero, el encanto de recordar cómo Melvin y yo nos conocimos. Adelante, mi querida Laura, con un cafecito.
nosotros interrumpimos en la hora de descanso de Melvin y por eso no nos acompaña en el café. Melvin, pero hay agüita si tú quieres. No, es solo para ti. No me van a traer café a mí. Ah, pues sí, dijo que sí. Yo pensaba que sí. Sí, no, adelante, no, bébete eso, yo bebo el otro. No, tú primero. No, pero tú eres el invitado. No, es para bueno. estar lúcido, porque a esta hora yo duermo siesta. Y Pues entonces... le cuento. Yo estaba recién parida de uno de los editores de este programa, además de Salvador, aquí en el estudio, que es mi hijo Simón Ramírez, que estaba recién nacido, un bebé, o sea, una cosita. Y junto... por eso tú te acuerdas también claro, que son 28 años. Yo tenía ese bebé en mi casa con su hermanito mayor, como Sebastián, y una computadora. Mi primera computadora comprada, como uno compraba antes, las cosas a plazo. Porque uno con una economía de familia joven, ya sabes. Y no solamente fue mi primera computadora casera, sino con línea de internet. El gran invento, gracias querida Laura, el gran invento de ese momento. Entonces era cuando sonaba sí. Y en lo que el bebé dormía, y tenía yo en casa, wow, qué maravilla, correo electrónico. ¿Y a quién fue la primera persona que yo le escribí? Porque estaba en licencia, no iba a ser a la oficina que yo iba a escribir. A Melvin. ¿En serio? Sí, tú fuiste mi primera cuenta cuando nos conocimos en esos días, en el primer cuatrienio del presidente Fernández, Leonel Fernández, y en los años, eran los años de Bush, no eran los años de Clinton ya. En el 97, ¿cuándo subió acuérdate, Clinton? eran los años de la perestroika. Yo creo que era más bien de Reagan, Gorbachov, el fin de la historia. Ya Reagan hace rato. Tienes que ver The Turning Point. ¿Ya viste esa serie? No. Pues tienes que verla. Yo me he pasado estos días que estoy de vacaciones viéndola. En el 97, podemos buscar en Google, si ya Clinton había subido. No, yo creo que todavía era George Bush padre. Pero sí, definitivamente era el momento de la perestroika. Tienen que ver esa serie, búsquenla en Netflix. Presidente. Yo debería saber eso de memoria, pero estoy casi segura que todavía era en los años de, como yo le digo, Bush papá, el esposo de Bárbara. Bueno, pero entre Reagan y Bush no hay gran diferencia. Acuérdate que él fue quien le sucedió, ¿eh? Sí. Digo, hay diferencia en tiempo, quiero decir, en época. Es cierto. Entonces, Bill Clinton. Y por un tiempo, Bill Clinton continuó, las reuniones se mantuvieron hasta que luego el ALCA cayó y tiempo después, entonces, la República Dominicana se incorporó al DERECAFTA, pero todavía estaban preguntándose, ¿pero qué pasó? ¿Y qué sigue Angélica hablando de política y de economía? Bueno, definitivamente, como dice don Federico en su obra, desconocer el impacto cultural que tienen precisamente estas elecciones que han ocurrido en este mes de noviembre en cualquier ciudadano del planeta, pero en lo particular entre personas más cercanas a nosotros, es decir, personas de este continente que yo espero que oigan este programa, pero definitivamente los dominicanos, como preguntaba Laura, pero usted se refiere a los dominicanos de aquí, no, a todos, a los que vivimos aquí en el país, pero también a la diáspora que se encuentra en los Estados Unidos, ya sea residiendo de manera legal, pero también los que tienen un estatus que no está definido. Esta preocupación o este deseo de abrir una conversación con amplio sentido de actualidad, la quiero hacer precisamente con la primera persona que me dio la oportunidad de escribir en un diario, porque como dice Laura don Federico, si usted no escribe sobre la actualidad, usted es material de suplemento sabatino. Entonces sí, un poco este programa es como material de fines de semana y vamos con temas ligeros, pero no me puedo atrincherar, si voy a hablar sobre cultura, que es el logo de o sea, el moro de este programa es la cultura, en temas complacientes, ay, qué película más linda, que a todos nos gusta, o qué novela tan interesante. Tenemos que hablar de lo que actualmente preocupa a todo el mundo. Y Melvin aceptó ayer que yo le dijera, Melvin, ¿podemos hacer un programa sobre Donald Trump y verlo desde el punto de vista cultural? Me dijo, vamos arriba. Entonces, Melvin, la primera pregunta, ¿por qué ganó Donald Trump estas elecciones? Mira, hay una lista grande de razones y
y que ya ha sido ampliamente manejada, esa lista de razones. Pero yo he llegado a una conclusión, después de haber leído todas esas razones y todos esos argumentos, una conclusión que en cierto sentido es original porque no está en esa lista. Pero yo pienso que Donald Trump ganó por la misma razón que el PRM y Luis Abinader ganaron aquí en el 2020. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? No necesariamente porque se prefería a Donald Trump, sino porque se quería salir de la gestión del partido gobernante. Quiere decir que la pregunta también pudo ser, entonces, ¿por qué perdió el Partido Demócrata? Y te lo digo, sí, exactamente, y te lo digo porque cuando uno ve los estudios, las encuestas, las investigaciones de mayor profundidad, que en temas de política y cultura, religión, sociedad, la hace en Estados Unidos una institución que se llama Pew Research Center, tú ves que la mayoría de la gente lo objetaba a ambos candidatos, ¿no? Y ellos optaron por Trump porque entendían que Trump representaba el cambio. Hay dos narrativas fundamentales en la política, que no las únicas, pero son las dos fundamentales, ¿no? Que son la narrativa del cambio y la narrativa del status quo, ¿no? Del conservadurismo. Y las dos son muy válidas. El cambio impulsa el cambio, valga la redundancia, pero al mismo tiempo el status quo impide que te haga una revolución y que los cambios sean traumáticos. Bueno, entonces en Estados Unidos se impuso el cambio. Usualmente el cambio en la política está vinculado al progresismo, justamente a las ideas que promueve el Partido Demócrata. Cierto. Y excepcionalmente el cambio está vinculado al conservadurismo. Pero en este caso es una de esas excepciones en que se quería un cambio, y un cambio no violento, pero sí radical. Sí, radical, revolucionario. Y Donald Trump fue un candidato que prometió poner a Washington patas arriba. Y con la selección del gabinete, tú ves que realmente está decidido a hacer antes de pasar al gabinete, que hay mucho de qué hablar, y más para nosotros los latinoamericanos, y un poco para ir motivando el por qué. Yo creo que este es un tema de amplio interés cultural. Pero, perdón, quiero estar seguro de que contesté tu pregunta. Sí. Qué, no. ¿Por qué? O sea, la contestaste, pero quiero entonces a la pregunta hacerle una parte bis, o sea, como una segunda pregunta, digamos, consecuente. Me dices y me respondes con ello. El votante quería un cambio. Y un cambio que no es hacia el porvenir, o sea, en sentido progresista. Y entonces viene mi pregunta. ¿Quiere decir que el votante entiende que el candidato ganador es capaz, o tiene las facultades, o tiene la visión para regresar a nostálgica, a una América, como dicen ellos, a unos Estados Unidos nostálgicos? Hay algo de eso. Más bien no hay algo de eso, no, hay mucho de eso. Dime, ¿por qué? Sí, pero déjame aclarar que cuando yo decía, no aclarar porque no es desdiciéndome, sino enfatizar que cuando yo decía que el cambio usualmente representa el progresismo, los valores demócratas, pero en este caso o sea, se está abrazando a lo más conservador del pensamiento y la práctica política estadounidense. Pero también el progresismo, su nombre lo dice, son cambios graduales. Pero en este caso son cambios
brutales. Brutales. Sí, son cambios muy significativos. Dime 3 elementos que representarían ese cambio brutal o ese giro, cambio de inflexión, punto de inflexión brutal que representa este voto mayoritario. Bueno, pero fíjate, en tiempos todavía de globalización, fíjate, y de intercambio comercial y de cooperación internacional, Estados Unidos tiene ahora con con el presidente electo, se mueve hacia el aislacionismo. Exacto. Y promueve una guerra comercial, ¿no? De aranceles. Volver a los tiempos del proteccionismo. Por ejemplo, fíjate que una de las medidas más... una de las primeras medidas que va a tomar Donald Trump, y puedo decirlo ya por la persona que nombró al gabinete, es... o sea, la persona que anunció para ese puesto, al zar del ambiente, vamos a decir, de la EPA, creo que se llama ese organismo, es desmontar de manera rápida y desde el punto legal todos los avances, todos los acuerdos y todas las medidas que implementó este gobierno en materia medioambiental. Ahí te dije 2. Te puedo decir también, por ejemplo, fíjate que en Estados Unidos toda la vida se ha favorecido la corrección política. Cierto. Yo recuerdo que la primera vez que Obama, siendo presidente, dijo negro en televisión, eso fue noticia nacional, que ellos ni siquiera lo escriben en los diarios, ellos dicen la palabra N. Fíjate qué nivel de cuidado en la corrección política, ¿no? Porque se veía como una consideración hacia el otro, hacia sectores vulnerables, hacia sectores débiles, hacia minorías, y no se quería ofender. Bueno, pues ahora la política norteamericana prevalece lo que es la incorrección política y no se ve como una ofensa, sino como un ejercicio de libertad, ¿no? Y de autenticidad. Definitivamente un cambio. 3 importantes cambios culturales. Usaba el término nostálgico porque, bueno, es el eslogan ha sido más de una vez el eslogan de Donald Trump como candidato 2 veces de que vamos a hacer América de nuevo grandiosa. ¿A cuál Estados Unidos se refieren? ¿Crees tú que se refiere la propuesta y que percibe el votante a los Estados Unidos que era en los años, yo diría que 50, porque hasta los 60, porque ya sabes que en los 70 hubo una fuerte crisis, o bien quizás por la edad de los votantes, pienso que lo que están pensando en volver a los tiempos, por ejemplo, de la administración Reagan, donde había muy buen nivel de hegemonía. Yo pienso que no es ese rescate de América que propone Trump, no se refiere tanto al tiempo, sino a segmentos. ¿Cómo cuál? A segmentos. Bueno, la masa crítica de votantes de Trump tradicional, digamos los believers, los votantes duros, no los indecisos, no los que votan una vez por los que oscilan entre uno y otro partido, está en los suburbios, ¿no? En lo que se le dice la América olvidada, ¿no? Formada mayoritariamente por una población blanca. Fíjate, yo escribí un artículo en 2016, creo que en noviembre de 2016, justo antes de que se produjeran las elecciones que Trump ganó por primera vez. Y me gusta decirlo así porque es como muy fácil analizar las cosas después que pasan, ¿no? Pero yo en aquel momento escribí un artículo que se intitula ¿Cómo es que llegamos a Trump? Y mi único mérito, por eso lo cito,
es que resumí una larguísima investigación que hizo una antropóloga en aquel momento en la periferia de Estados Unidos. Qué interesante. Y entonces, en definitiva, lo que esos norteamericanos decían es que ellos sentían que se habían quedado atrás, como que si ellos... Olvidados por su propio gobierno. Claro, para darle preferencia a minorías y a inmigrantes. O sea, lo que Trump ha hecho no se lo ha inventado. El mérito de Trump como candidato, yo diría que han sido dos. Uno es, porque ni siquiera esa narrativa, la narrativa de América primero, América para los americanos es original de él. Pero él ha tenido dos méritos como candidato. Una es haber identificado ese pesar latente, porque no era manifiesto por la llamada corrección política, capturarla y devolverlo al electorado en una narrativa atractiva. Y el otro mérito es de Trump es no solo la definición del mensaje de hacer América, que es un eslogan, ¿no? Que resume un mensaje clave. Su mérito no solo ha sido tener una narrativa atractiva para ese segmento, que ya es mayoritario, evidentemente, sino el apego al mensaje. Tú decías que desde 2016 estás repitiendo lo mismo. Fíjate que Trump es muy disperso, muy disparatado. Ahora se pierde mucho en los discursos y habla muchas tonterías, muchos disparates, muchas cosas contradictorias y que no se lo tomaban en cuenta porque el foco estaba en Biden, que lo superaba. Pero en lo único que él se mantiene como un taladro repitiendo lo mismo es ese mensaje troncal, ¿no? Es correcto. Del rescate de los valores tradicionales, de lo que él llama los valores tradicionales de América, ¿no? Hay tantas preguntas. Déjame ver por cuál empiezo. Vamos a empezar primero por las que son de tipo económico y después nos vamos a las sociales. Porque las económicas tienen que ver con la calidad de vida que tiene la gente y por ende impacta en lo que a mí me interesa. Entender el espíritu detrás del votante, ¿no? O sea, el ánimo, lo que espera y lo que yo creo que va a reclamar el votante. Y tenemos que ser justos y recordar es que el votante está informado sobre este presidente porque ya hubo una administración con él. En lo económico, eso significa que probablemente se espere mejoría, por ejemplo, el nivel de tasa contributiva, de precios de los productos. Recordemos que la administración Biden trabajó mucho. Bueno, normalmente los gobiernos republicanos son muy amigos de reformas tributarias liberales. En ese punto de vista, ellos son liberales, es decir, suelen favorecer tasas, sobre todo para empresas bajas, para que los negocios se desarrollen. En el caso del presidente Biden, sí he de destacar una política económica, es que trabajó mucho, un tema que tú sabes que me ocupa mucho, todo el tema de la concentración económica, y en eso hay una coincidencia entre las dos fuerzas, y es que hasta ahora Trump dice que seguirá muy en firme en contra de las gigantes tecnológicas. Aunque se ha dicho, los pronósticos es que son de que habrá cambios, por ejemplo, en la política de control de fusiones y concentraciones. Pero él ha sido hasta ahora muy crítico con las gigantes que tienen un dominio muy importante sobre la vida de las personas. ¿Tú qué piensas que va a pasar en esos temas impositivos y política económica orientada a los temas de monopolio y el tamaño y las transacciones que son muy importantes no solamente en los Estados Unidos, sino cuando ellos salen a Europa y eso? Pero luego hablamos del mercado internacional. Hay muchas preguntas ahí. Sí, hice un arroz con mango. No un arroz con mango, pero hay muchas preguntas. Una sopa de letras. Déjame precisar algunas cosas antes de... Tú dijiste que era un votante informado. El votante de Trump. Por lo menos conocen al candidato. Sí, y eso sí y no. ¿Por qué? Porque por lo que tú decías, ya conocen al candidato.
conocen a Trump como presidente. Y no porque acuérdate que el votante trumpista no cree en los medios profesionales, ¿no? De comunicación, los medios periodísticos profesionales. Excepto Fox News. Exacto. Y entonces ellos dicen que todos se deben a la gran propaganda demócrata. Pero bueno, lo de Fox News, que es la cadena más exitosa comercialmente y con más televidentes, es un universo paralelo, ¿no? Entonces, no te creen lo que te dicen los medios, pero sí te creen lo que te dice un youtuber, ¿no? Sí te creen teorías conspirativas. Y tú dirás, bueno, ellos tienen derecho a no creerle a CDN, pero ahí está The Guardian, que hace un excelente periodismo. Ahí está la cadena alemana internacional, ¿cómo se llama esta cadena? La Deutsche Welle. Y dentro de Estados Unidos hay muchísimos medios de altísima calidad. Pero ellos, simplemente no verifican la información. Donald Trump dice cualquier cosa y se cree como palabra divina. Entonces, eso de que están informados es relativo. Segundo... Es cierto. Sí. Segundo... El americano promedio no suele ir a la prensa internacional. No verifica información. No. Y lo otro... Bueno, y además Donald Trump puso de moda los hechos alternativos y todo lo que no era... Lo que no lo decía es... Bueno, fíjate que creó su propia red. Todo era fake news. Ya, entonces... Eso por un lado. Y en cuanto al tema económico, mira, Donald Trump ha sido muy claro sobre lo que va a hacer en el aspecto económico. Y yo no creo que eso que haga sea en contra de las tecnológicas. Aunque lo haya dicho. Yo creo que eso es populismo de su parte. Él es muy errático, pero no lo va a hacer porque él ha hablado explícitamente de reducir los impuestos a las grandes corporaciones, no a los pequeños negocios, no a los medianos negocios, es a las grandes corporaciones, por un lado. Por otro lado, fíjate que nunca se había visto que los CEOs de las grandes corporaciones besaran la mano del padrino como lo han hecho ahora. Empezando por ejemplo, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, que forzó a que su periódico que iba a endosar, iba a hacer una declaración de endoso a Kamala Harris, como es usual en Estados Unidos, que los periódicos endosen a candidatos, pues lo prohibió, ¿no? Lo prohibió. Y luego cuando Trump ganó, rápidamente le hizo una felicitación pública muy efusiva y le dijo que estaba ansioso por trabajar con su gobierno en cuestiones estratégicas. Y todos lo hicieron igual. Lo hizo el CEO de Google, el CEO de Microsoft, el CEO de Facebook, y no digamos ya Elon Musk, sí, porque se convirtió ya en está nombrado en el gabinete y vamos a hablar del gabinete a seguida. Entonces yo no creo que vaya por ahí el asunto. O sea, que esa probablemente ilusión, a mis amigos que votaron por Trump, incluso parientes, pero esa ilusión de que por lo menos... Pero es que él lo ha dicho, o sea, él lo ha dicho que va a reducir impuestos a las grandes empresas. En el tema de monopolio, que esta administración, la actual, la de Biden, que ha encabezado una política antimonopolio sin precedentes. Sin precedentes en la historia de Estados contra las Unidos. grandes tecnológicas, yo creo que ahí va a haber una reversa. Sí. Y cuando yo digo una reversa, no quiero decir que es un retroceso, sino simplemente porque
estoy tratando de cuidar las palabras, de elegir las palabras, porque yo sé que tú tienes un público diverso y no quiero pisar un callo. No voy a dejar de decir lo que pienso, pero no quiero pisar un callo. Entonces va a haber una reversa ahí. Nuestra amiga Lina Khan tiene los días contados. Sí, yo creo que va a haber Lina Khan es la chairwoman de la Comisión Federal de Comercio y que ha sido una como se dice en inglés, hay una palabra, una buster, una... vocera. Sí, hay un término, luego me acuerdo, pero una gran persecutora de sobre todo las gigantes tecnológicas, particularmente de Amazon, pero no solamente de las gigantes tecnológicas. Se abrió un caso bastante Avisa, importante. Google, todos tienen casos abiertos. Todos. Sí. Entonces, es muy probable que eso, que fue hecho con el interés de mejorar el bienestar colectivo, sea revertido. Sí, pero mira, las políticas, fíjate que también en las investigaciones de Pew Research Center, que aconsejo mucho a tus oyentes interesados en el tema que la consulten. ¿Cómo se llama de nuevo? Pew, P-E-W, Research Center. Ok, gracias. Sí. Continúa. Sí. Está muy claro que los votantes, ninguno de los votantes, ninguno de los partidarios, ¿verdad? Ni de Kamala ni de Trump, a ninguno le gustaba digo, aparte de los believers de siempre, de los demócratas de toda la vida y de los republicanos y MAGA de toda la vida, no, yo estoy hablando, digamos, ese votante que tiene pensamiento crítico, a ninguno le gustaba las propuestas económicas de los distintos candidatos. Eran malas. Ambas eran malas. La de Kamala, imagínate, hablando de control de precio en este tiempo. Estaba en bromona. Sí, pero Donald Trump hablando de aranceles en este tiempo, de aumentar los aranceles a unos niveles astronómicos. Lo que se espera, y eso basado en lo que ha sido la historia económica de los países, es que entonces se encarezcan los productos para el consumidor final, porque Estados Unidos no estará abierto a la competencia, ¿no? De China, por ejemplo, y bueno, tendrá que... Lo que pasa cuando hay menos competencia. Por eso era que yo decía que hay mucho de nostalgia, porque Estados Unidos de la posguerra no puede resurgir, porque Estados Unidos de la posguerra alcanza su poderío en una Europa deprimida, luego de la Segunda Guerra Mundial, y todavía incluso, no voy a hacer un ejercicio de análisis político que no corresponde, pero donde todavía no habían alcanzado la India, China, la propia Unión Soviética, el poder económico y la capacidad de respuesta que tienen hoy. Claro, un mundo multipolar. Pero déjame decirte algo más con el tema de la economía. Y es que Donald Trump es un político dichoso, un presidente dichoso en cuestiones económicas, porque él llega al poder en 2016 con una economía ya recuperada por Obama. O sea, después de la gran crisis del 2008, la gran recesión, ¿se llamó? Sí, la gran recesión, distinta a la de 1929, que es la Gran Depresión. Entonces, llega con una economía recuperada, boyante y creciente, y que él permitió que siguiera su expansión. Ya al término de su gobierno, con la pésima gestión que hizo de la pandemia, la inflación se dispara. Le entrega un gobierno a Biden con una alta inflación que en la gestión de Biden sube más. La verdad se ha dicho. Pero ha logrado contra todas las expectativas reducir este gobierno actual, reducir la inflación sin caer en recesión, ¿no? Ha evitado... Ha perdido un hilito, pero ahí está. Sí, entonces sí, pero lo ha logrado. Y ya
claramente no se vislumbra que vaya a haber recesión, porque la inflación está alcanzando la meta deseada, que es un 2%. Entonces, ¿qué pasa? Le están entregando también una economía muy fuerte en términos de una inflación reducida y una cantidad de puestos de trabajos como no ha ocurrido en décadas en Estados Unidos. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué la economía? Sin embargo, es el tema principal por la que gente prefieren a Donald Trump antes que a los demócratas. Bueno, precisamente porque digamos que la bomba le estalla a Biden, ¿no? Y realmente una inflación muy grande. Y cuando los precios suben y luego se recupera, las economías se recuperan de esa inflación, no vuelven a los viejos precios. Se reducen, pero no vuelven a los viejos precios. Y entonces se queda en la retina de la gente esa impresión. Pero en Estados Unidos hay pleno empleo, por ejemplo. Pero hay algo que en paralelo a lo que tú explicas, y qué buena explicación, gracias, es demasiado notorio para no ser justo y señalable, y fue la política migratoria de la administración Biden en estos últimos 4 años. Es cierto que a nivel mundial los movimientos migratorios están viviendo un proceso como masivo, ¿no? No solamente en este continente, de repente hasta en Austria llegan hasta Viena gente que viene desde el Medio Oriente a través de flujo de migración ilegal. Lo de la vuelta de México cada vez se hace más extraordinario, y lo que todos vimos, no solamente el que reside en los Estados Unidos, sino todos a través de la noticia, es que de repente esa llave se abrió y hubo estados, sobre todo los fronterizos con México, que en los autobuses decían, van a seguir dejando que el inmigrante ilegal se introduzca en el territorio, y lo mandaban en autobuses a las ciudades del norte, que sea Chicago, a Nueva York. O sea, eso definitivamente yo creo que impactó muchísimo en la decisión de voto, ¿no te parece? Sí, es que realmente los dos elementos que decidieron el voto fue la economía y la inmigración descontrolada, y la economía, la percepción de inflación, cómo lo vivía la gente, ¿no? ¿Cómo lo vivía? Entonces, economía y el tema de la inmigración. Y en ambos temas, Donald Trump tenía un mensaje mucho más claro. Definitivamente. Sí, mucho más claro. Independientemente que te guste o no, lo tenía bien claro. Lo otro me parecía ambivalente. Sí, claro, ambivalente. De hecho, yo no sé qué raro no se ha creado el verbo camalear. Sí, como así que se creó googlear. ¿Y qué decir? ¿Cuál sería el dícese de ese Bueno, lema? el camalear es... es como marear. Marear. El dominicano. Pero primero, Kamala arrastra ese problema desde antes de ser una figura nacional, de importancia nacional, que ante una pregunta difícil de un medio de comunicación, ella empezaba a marear, ¿no? A camalear. Pero además, en este caso, en estas elecciones, tenía el problema de que era muy difícil evadir esos temas. No, tomar distancia de Biden. Claro. Tomar distancia de Biden, que es su jefe y quien la designa prácticamente candidata del Partido Demócrata. Entonces, y a último minuto. Además. Y a último minuto. Entonces, mientras Trump podía tener un mensaje más claro, más contundente, más simplificado, y que conectaba mejor con las audiencias, definitivamente. Y también yo pienso que en el ámbito del Partido Demócrata sobreestimaron, bueno, yo pienso no, ahí están las estadísticas. Yo creo que si hubiésemos las investigaciones, si hubiésemos leído las publicaciones del Pew,
antes de las elecciones, los resultados no nos hubiesen sorprendido tanto como nos sorprendieron. Porque el tema del aborto realmente no era tan fuerte. No lo era. Como el Partido Demócrata entendía. Y además que cuando tú agarras esa bandera esa bandera de los derechos reproductivos de la mujer, también tú le estás hablando a los convencidos, a los que ya creen como tú. Y de lo que se trata en una campaña, en una batalla electoral, sobre todo tan polarizada como esta, es conquistar nuevas mayorías. Claro, no soy analista política, no pretendo serlo, pero me gustan los argumentos que tienen tanto sentido común. Por eso te voy a citar algo que dieron en Saturday Night Live, en la comedia que ellos hacen, que es como si fuera un programa de noticias. Sí. Y decía uno de estos comediantes, qué iluso fue el Partido Demócrata de pensar que esta mayoría, que como tú dices, se siente olvidada, iba a votar por una mujer de origen, ella tiene un doble origen, ¿no? Jamaiquino y asiático, me parece también, ¿no? O sea, si Hillary Clinton, que era una mujer, sus padres, sí. Si Hillary Clinton no lo pudo lograr, amén de todos los elementos negativos que Hillary tiene en su pasivo, pero tenía un gran activo, pues mucho menos esta candidata que surgió un poco así como el penco aquí, como a última hora. No me quiero meter en política local. Sí. Y que parecía más un merchandising. Perdón a mis amigos demócratas, pero no tengo nada contra la señora, pero es que me recordó tanto la campaña de este candidato dominicano, donde al final era un poco más como por mercadeo, que nos querían convencer que por sus propios talentos. No sé si tú lo ves así. Bueno, yo creo que Kamala demostró un gran talento. ¿En serio? Un gran talento. O sea, como prueba está el debate. Okay. Bueno, sí. Le fue muy bien, ¿no? También le fue que no hubo más debates. Sí, lo arrolló. Pero fíjate, I give you that, como dirían allá. Pero fíjate lo que te decía al principio del programa, que lo que se quería era salir del Partido Demócrata. Porque ¿qué es lo que pasa con los debates? Los debates usualmente no cambian un pronóstico electoral cuando hay una brecha significativa. Pero cuando se está peleando cabeza con cabeza, como creíamos, ¿no? Como se percibía a través de las encuestas. Bueno, no, pero así era que se percibía. Sí, y las estadísticas decían eso, las encuestas. Entonces, que era una cuestión de cabezas. Haber triunfado en el debate debió provocar un empuje muy grande de Kamala, lo que no ocurrió. No movió la aguja ese resultado. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que se quería era cambiar. No importa que ganara o perdiera. O que ella tuviera luces, ella era parte del sacrificio. Pero con el tema de la mujer, entiendo yo que una opinión distinta a la prevaleciente. Hasta prueba en contrario, porque no se ha demostrado, es una cosa que uno supone, ¿no? Es una premisa que uno supone. El tema de la raza y el tema del género, ¿no? O sea, una mujer negra y negra. Hija de migrantes. Sí. De migrantes recientes, porque en Estados Unidos, salvo los aborígenes, todo el mundo viene de migrantes. Salvo que se compruebe, y no se ha comprobado, ¿no? Todo es suposición. Yo no creo que eso influyera como en contra de, sino que la decisión estaba tomada independientemente de que ese candidato hubiera sido hombre, mujer. Sí, pero por eso, pues creo que lo argumenté eso antes. Pero además, déjame decirte una cosa. A diferencia de Hillary o de otras precandidatas a puestos como vice, etcétera,
ella en ningún momento apeló a su condición de mujer ni a su condición de negra para conquistar votantes. Nunca, nunca. Ella apeló a argumentos de capacidad, de estar preparado, de ser idóneo para el puesto, de defensa de la libertad, de la democracia, pero ella nunca enarboló un argumento de sororidad. Entonces, esa es una cosa que, eso nunca estuvo en el debate. Entiendo. Uno presume que quizás ellos tenían estadísticas, o yo presumo que quizás ellos tenían estadísticas que apuntaban ahí, a que eso podía ser vulnerable. ¿Y por qué digo esto? Porque en una ocasión Obama, muy extrañamente, se dirigió en un meeting directamente a los hombres negros, ¿no? Dijo, como, déjense de pendejada y voten por y voten por nuestra candidata. Pero fíjate que se dirigió expresamente a hombres negros, como si hubiera ahí un tema de machismo. Pero hasta prueba en contrario, el tema del género no pesó tanto, porque ella nunca lo enarboló. Ni tampoco su... ¿Tú recuerdas haber oído a ella hablando? Extrañamente, nunca enarboló el tema de género. Es cierto. Ni el tema de la raza. Nunca. No. Que en la campaña Obama fue exactamente lo contrario. Eso fue un factor, yo diría que hasta de triunfo, 2 veces. Bueno, sí, él abogaba por... Sí, él y Michelle, por supuesto, Melvin. O sea, solo contar la historia de su vida, que la contaban a cada rato. Pero es que era una vida espectacular, ¿no? Yo no digo que no. Era una vida espectacular. Pero usaban esa... Ya quisiera cualquier candidato tener una vida tan interesante que contar. Y libros escritos y realmente ellos son 2 grandes oradores. Yo no estoy diciendo que no fue un uso justo. Pero fue un uso efectivo. Bueno, eso yo pienso que podríamos discutirlo, pero estamos de acuerdo que Kamala no estamos de acuerdo. No enarboló no ni tema de género, en el sentido de voten por mí por ser mujer, el de sororidad, ni de la raza. Hablando de cultura un poco, me llamó la atención, escribí a alguien en El País de que una lección aprendida es que el votante no se lleva de superestrella endosando a nadie. O sea, por más endoso que consiguió el Partido Demócrata de superestrella del cine, del deporte, de la música, como diría un mexicano, al votante le valió madres. Sí, pero claro que sí, pero no se puede despreciar eso. Lo que pasa vuelvo y recuerdo quizá digamos, el mensaje que más he repetido aquí, que se iba a votar en contra del partido en el poder, como aquí se votó en contra del partido en el poder en el 2020, con independencia de quién fuera el otro candidato o cuál fuera el otro partido, ¿no? Entonces, con una posición tan fuerte del electorado, las celebridades no podían, como dicen en Estados Unidos, mover la aguja. Pero claro que las celebridades aportan con su endoso de la misma manera que aporta un anuncio, que aporta una cuña, que aporta una valla. No hay que sobredimensionarlo, pero una campaña es una serie de estímulos orquestados, ¿no? Para que tengan un efecto en el votante. No es un único estímulo, ¿no? Entonces, claro que sí, no se puede despreciar, no se puede reducir el impacto del endoso de figuras públicas, de figuras populares. Lo que pasa es que en el escenario que te mencionaba, fíjate, por ejemplo, el tema del dinero. O sea, Kamala rompió todos los récords de recaudación en 90 días. Triplicaba, cuadruplicaba la plata que tenía Donald Trump para su campaña. Superó por mucho lo que colectó Obama. Y el dinero pesa mucho en una campaña, ¿no?
y ahí no estoy hablando ni de fraude ni de nada de eso, sino de movilizar, de invertir en publicidad, y ni así pudo. Impresionante. O sea, ni así pudo. Hablemos del gabinete. Dime de Marco Rubio. ¿Cuál es la lectura que le das a esa elección como el nuevo canciller? Sí, en sentido general, el gabinete de Trump es de línea dura. Es de línea dura y de gente que ya piensan como él, ¿no? Ahí no va a haber, ahí no se presume que va a haber disidencia ni digresiones. Eso va a estar ahí, está lleno de yes men. No porque no tengan el carácter de contradecir o de enriquecer la visión del presidente, sino porque ya piensan como el presidente. Y Marco Rubio, Marco o Marcos, sin ese, es Marco. Creo que sigue ese Marco Rubio. Bueno, vamos a buscarlo en Google, pero sigue conversando. Marco o Marcos Rubio se inscribe en esa línea dura, ¿no? ¿Cómo crees que será la política para Marco sin ese? Sin ese, ¿verdad? Marco Rubio. ¿Cómo vislumbra las relaciones con el Caribe, con un canciller de origen caribeño, justamente? Aunque eso no tendría que... Yo creo que el origen de él, no creo que va a significar gran cosa frente a los postulados que ya ha enarbolado Donald Trump, precisamente porque coinciden, fíjate, con esta política de endurecimiento contra la inmigración no documentada, o como se quiera llamar, o como ellos mismos hablan, personas inmigrantes ilegales. Fíjate que que Marco Rubio escribió un artículo que se publicó aquí en Diario Libre, y lo escribió expresamente para la prensa dominicana, para Diario Libre, en el que planteaba, si mal no recuerdo, que Biden estaba haciendo presiones al gobierno dominicano para que reciba una cantidad de refugiados haitianos. Sí. Y él se oponía, que era el derecho de República Dominicana. 300,000, yo creo, algo así. Entonces yo creo que su origen no va a determinar nada, porque es que, acuérdate que él fue precandidato republicano contra Donald Trump en las elecciones de 2016, y Donald Trump lo barrió. Creo que le decía despectivamente Little Marco. The Little Marco. Y entonces ese tipo de republicano de ese tiempo, ¿verdad? Era el republicano tradicional, ¿no? De valores conservadores, etcétera. Pero lo que ha ocurrido es que Donald Trump ha arrastrado más hacia la derecha a los republicanos. Entonces ya hay que hablar más del movimiento MAGA que de los republicanos. Sí, porque ya el trumpismo predomina dentro de ese Entonces partido. No va a haber disensión, primero porque él se ha rodeado de gente como que piensan ya como él, porque él se está cuidando para no padecer lo que él llama deslealtades de sus ex funcionarios. Así que, y además acuérdate que él está hablando desde la campaña del enemigo interno, o sea, de poner las fuerzas del poder en contra del enemigo interno. Y yo creo que nadie querrá, poca gente querrá enfrentar a Donald Trump, teniendo la Suprema, teniendo el Ejecutivo, teniendo las dos cámaras del Congreso. Este es un tema que da para muchísimas preguntas, pero te voy a decir una que sería la última de esta primera reunión con nosotros, porque tú y yo tenemos otros temas que vamos a tratar aquí. Ya hay uno en agenda para enero, no se lo pierdan, no voy a decir de qué trata, para que mantener la expectativa. Pero hay uno que me ha estado acompañando desde las elecciones, porque la situación a nivel de la política internacional este año está muy tensa, por la situación en el Medio Oriente, por la situación entre
Rusia y Ucrania, para no mencionar las relaciones con China. Y una de las cosas que culturalmente me sorprende es que tú y yo crecimos en una época donde para el norteamericano el cuco se llamaba el comunismo. O sea, la idea de que nosotros vivimos una nación, este hemisferio, basada en el capitalismo, individualismo, mientras que aquello es el colectivismo y era hasta cierto punto y hasta cierto era un temor legítimo porque realmente todo el frente soviético y todo el grupo del Pacto de Varsovia representaban un poder con armamentista importante y sigue siéndolo. Pero ahora hay otros estados también con poder atómico. Y me sorprende, de verdad que me sorprende que al votante eso le importe menos que antes, al votante americano. Como yo lo veo, como yo interpreto, probablemente tú tengas una mejor interpretación de que, explícame por qué, explícame por qué a todas estas personas no le inquieta que una persona con el carácter de Donald Trump sea el que tenga la decisión de algo tan delicado, cuando del otro lado hay un Vladimir Putin, para mencionarte solo a ese, no hablemos del coreanito. Y todo lo que se dijo, no sin cierta posibilidad de que haya sido de cómo el presidente Putin influyó en las elecciones donde resultó ganador el presidente Trump. Me llama la atención que el norteamericano del siglo XXI, así como no está como muy preocupado, parece ser que por el tema medioambiental, parece no estar muy preocupado por el tema de la carrera armamentista y la posibilidad de que en una situación de conflicto haya una crisis, haya guerra donde se involucren fuerzas atómicas. Bueno, primero yo creo que... Instrumentos atómicos. Sí, yo creo que ya el tema del comunismo propiamente como sistema de mercado, eso es un fantasma que ya se fue. O sea, eso no existe. Eso no existe porque en Rusia hay un régimen autoritario de partido único, un déspota, todo lo que tú quieras, pero Rusia es un capitalismo. Sí, salvaje. Sí, salvaje totalmente. O sea, claro. China comunista, capitalista. También, en en eso estamos claros. Sí, o sea, entonces, el cuco ya murió, ¿no? Y hablamos antes de que entráramos al aire de la perestroika y todo eso. Pero el poder nuclear sigue en manos ahora de gobiernos autoritarios. Sí, pero el votante norteamericano claramente pensó que Donald Trump tendría mejores habilidades para trabajar en este entorno internacional donde que Kamala Harris. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que pensaron eso? Lo primero es que ya él se entiende con Putin, lo han dejado ver ambos que simpatizan. Evidentemente que a él le gustan los hombres fuertes, los strongmen, porque lo ha dicho. O sea, con elogios para el presidente de China, el presidente Putin, etcétera. Entonces, puede entender el votante norteamericano que ellos pueden conciliar mejor que una administración demócrata que ha confrontado esas iniciativas de guerra. Cierto. Sí. Y bueno, a este gobierno le han estallado dos guerras. Y a Trump no le estalló ninguna, tú sabes.
Pero... Tú dices que es un presidente con suerte. Yo creo que sí. Es con suerte, no le estalló ninguna. Es como, ¿te acuerdas que fíjate, siempre se ha dicho aquí que el viejo PRD, que ahora es PRM, tiene un fuku con los huracanes? Así mismo, sí. Y fíjate que también pasa en economía, te decía en economía, te mencionaba en economía, pero hay un autor que a mí me gusta mucho, siempre se me olvida el nombre porque es muy raro, pero es como Acemoglu. Pero si quieren saber quién es eso, lo busquen el Premio Nobel de Economía. Ok, lo buscamos y lo ponemos en el YouTube. De este año. De este año. Ah, el de este año, ok. Sí. El que ganó por el coautor de por qué One Nation Fails, por qué las naciones fracasan. ¿Por qué fracasan las naciones? Eso lo veníamos a hablar otro día. Sí. Que, en resumen, yo siendo economista, dice, mira, las naciones fracasan no por un tema ni de educación, ni por tema de recursos económicos, naturales, nada. Las naciones fracasan por falta de institucionalidad. Y entonces pone los ejemplos que comprueban su tesis. Entonces, él escribió un hilo en Twitter muy interesante sobre los ciclos económicos que le tocan al Donald Trump. O sea, recibí una economía boyante, la deteriora, la retoma cuando otra vez está boyante y dice que la va a destruir con las medidas económicas que va a implementar. Pero dice, el peor daño será institucional, la destrucción de las instituciones. Y eso no se va a ver, por supuesto, en el gobierno de Donald Trump. Tú sabes que construir instituciones toma tiempo, pero si se destruyen instituciones, el efecto se ve más adelante, no se va a ver durante su gestión. Claro. Entonces, en ese sentido, sigue siendo un presidente afortunado. Y entonces, una de esas decisiones las está ya verbalizando él en estos días, porque no quiere que su gabinete requiera de la aprobación del Senado para... órdenes ejecutivas. Sí. No, pero él tiene la idea clara de dinamitar todo, porque fíjate a quién propone como fiscal general. A un señor que ha tenido tantos casos con la justicia, aunque no ha sido procesado, ¿no? Quizá por falta de prueba, no sé, pero ha estado envuelto en muchos escándalos y ha sido tan fuerte el impacto de eso que los propios republicanos le han dicho, no, para. O sea, eso no es una buena señal. Te voy a leer algo para concluir. Que escribió... Los propios congresistas republicanos. Que escribió un articulista del diario El País. Lo vi cuando lo reprodujo en la red social X, nuestro querido amigo Chanel Rosario. Un saludo para Chanel, que yo suponiendo que él está oyendo esto. Alguien le dirá, Chanel, ahí está Angélica Novoa citándote. Me encantó que Chanel puso, nos vemos otro día, debajo de esta opinión de Anthony Gutiérrez Rubí. Dice el columnista español, la victoria de Donald Trump es algo más profundo que la victoria electoral de un candidato, de una opción política o de una propuesta programática. Gana una manera de entender la vida, en donde los adversarios son enemigos, la realidad una creencia, el Estado un lastre, la vida una competición descarnada y sin contrapesos en la que el mérito no define el éxito. Gana un estilo, un modo de ser y de vivir, una identidad. Gana una manera masculinizada, agresiva y desacomplejada de relacionarse con los demás, en donde el insulto safio o el mote hiriente sustituyen a los argumentos y las razones. Gana el miedo, yo creo que sí, y la rabia. Pierde la confianza colectiva y el nosotros incluyente. Gana mi verdad y pierde la verdad. De entrada te digo que no estoy de acuerdo con todo lo que dice Gutiérrez Rubí, pero con algunos elementos sí. ¿Qué impresión te da esa mirada? Bueno, eso encaja muy bien con una visión de la política, de la cultura del cambio de la cultura política en Estados Unidos. En Estados Unidos, los historiadores que investigan y escriben sobre presidentes
y que hacen rankings sobre presidentes, siempre prefieren entre los mejores presidentes a los presidentes centristas, moderados, porque los votantes prefieren los centristas y los moderados, obviamente, por eso llegan al poder. Pero en este caso, y eso es un cambio importante en la cultura política norteamericana, fíjate que no se ha preferido un moderado ni un centrista, sino que se han ido a un extremo. Y también eso que escribe Gutiérrez Rubí encaja con una visión de la política. Porque el moderado concierta, se dice, concierta, ¿no? Concilia, exacto. Concilia, llega a acuerdos. Esa es la política, llegar a acuerdos. Llegar es diplomático, oye, a fulano, pero ya mengano también. Llegar a un entendimiento, ¿no? De los distintos intereses para que se pueda andar, no arrollar a tu competidor. Entonces, pero se ha impuesto ahora una visión de la política como una lucha entre el bien y el mal. Entonces, si la lucha es entre el bien y el mal, no hay posibilidad de entendernos. Entonces, se establece como premisa, y por eso la falta de entendimiento, la superioridad moral. La superioridad moral de los partidarios. O sea, ya no, el debate no es sobre temas racionales, no es a partir de argumentos, sino de una superioridad moral del que enarbola un discurso y una intención de disminuir moralmente al otro, al adversario político. Entonces, por eso me gustan mucho los trabajos de un profesor politólogo catalán que se llama Daniel Ininierati. Y él escribió un artículo que se tituló Desmoralizar la política. Entonces, es como contraproducente ese título, porque con tantos escándalos de corrupción y problemas de valores, entonces lo que tú dices, no, lo que se necesita es más moral en la política. Y él dice, no. Vamos a desmoralizar la política en el sentido de entender que, o de aceptar que porque el otro piense diferente no es un inmoral. Correcto. Ni yo, porque pienso de una manera, tengo una superioridad moral. Fíjate cómo se dijeron basura de lado y lado, cómo Hillary se refirió a la gente de Donald Trump en algún momento en el pasado como deplorables. Y bueno, esos son los términos también que usan los trumpistas para referirse, o usan la gente de MAGA para referirse a los demócratas. Entonces, fíjate que el debate ahora es sobre santidad. Sobre santidad, o sea, los puros contra los impuros. Entonces, eso no hay posibilidad de entendimiento. Si tú no cierras esa brecha y desmoraliza la política. O sea, yo me pongo a pensar mucho para traer al terreno local cómo acabaron en las redes a Opción Democrática porque hizo una alianza electoral puntual con Leonel, con el partido de Leonel. Bueno, pero era una alianza puntual para poder llegar a espacios de poder y lograr incidir. Porque, la política es concertación. Porque el sistema electoral no le permitía hacerlo de otra manera, ¿no? Y aún así no llegó a nada. Entonces, por eso lo tildaron de inmorales, más de lo mismo. Óyeme, pero no es una misa, es la política. Claro, es la política. O sea, si se quedan en estado puro, van a ser siempre solamente una ilusión o una promesa, no es una ilusión. ¿Tú conoces el poema de Nicolás Guillén sobre los hombres puros? Me encanta Nicolás Guillén, pero no estoy segura si conozco ese quizás sea muy fuerte para esta audiencia. Pero búscalo. Yo no lo voy a leer, lo lees tú como responsable de la... ¿Cómo se llama? Nicolás Guillén, el hombre puro. El hombre puro, creo que se llama. Bueno, ya llegará. Pero dime... Digo que yo no soy un hombre... No, yo no lo voy a leer porque tiene... No, pero aunque sea un verso. Aunque sea un verso. Digo que yo no soy un hombre puro.
Yo no voy a decirte que soy un hombre puro. Entre otras cosas, falta saber si es que lo puro existe, o si es, pongamos, necesario o posible, o si sabe bien. ¿Acaso tú has probado el agua químicamente pura? El agua de laboratorio, sin un grano de tierra o de estiércol, sin el pequeño excremento de un pájaro. El agua hecha no más de oxígeno e hidrógeno. ¡Puaf! ¡Qué porquería! Yo no te digo, pues, que soy un hombre puro. Yo no te digo eso, sino todo lo contrario, que amo a las mujeres naturalmente, pues mi amor puede decir su nombre. Y me gusta comer carne de puerco con papas y garbanzos y chorizos y huevos, pollos, carneros, pavos, pescados y mariscos. Y bebo ron y cerveza y aguardiente y vino y fornico, incluso con el estómago lleno. Soy impuro. ¿Qué quieres que te diga? Completamente impuro. Sin embargo, creo que hay muchas cosas puras en el mundo que no son más que pura mierda. Déjate llegar ahí. Bueno, señores, el final definitivamente... Bueno, se sigue por ahí, pero yo creo que ya es más suave. No, déjalo ahí, porque yo creo que ese es un buen final del episodio y un buen principio de tus visitas a este espacio, Melvin. Muchísimas gracias. Gracias por ayudarme a encajar este episodio dentro del concepto del programa, porque lo que yo estoy repitiendo hace días en Twitter, con los amigos, yo sigo diciendo Twitter, con los amigos, tenemos que conversar con la otredad. Eso se me quedó desde que el año pasado hicimos un programa aquí con Basilio Beliar sobre Octavio Paz y ahí me familiaricé con el término, pero definitivamente, más recientemente, leyendo a alguien que yo creía en mi otredad, que era don Federico, porque tenía ideas políticas en algunos elementos diferentes a las que yo tengo, y he descubierto que era un gran maestro y lo sigue siendo en la medida que nos leamos. Tratemos de respetar al otro político, al otro en lo social, que ni llegamos a hablar mucho, porque bien dijiste que no esa no fue lo que pesó, si los elementos de género, los elementos del aborto, los elementos de qué sé yo, el matrimonio de un solo sexo, pero esas discusiones van a seguir y hay que tratar de respetar al que piense o al que sienta diferente a uno. Hagamos un esfuerzo. Creo que lo necesitamos. No debemos aniquilar a otro. Tenemos una educación en Santo Domingo tipo Licey Escogido. O sea, lo que hay que aniquilar y después que le ganaste en el nuevo, entonces darle cuerda arriba de eso. O sea, estamos llevando ese modo de pero yo veo que ese tema, la discusión pública Licey Escogido y en los espacios privados, la gente como se lo vacila al final. Pero por ejemplo, el tema de la discusión política es una cosa que si tú piensas diferente... Si yo pienso diferente a como tú piensas, tú de una vez me dices públicamente que me están pagando por pensar así. Sí, o sea, es una cosa horrible. Sí, es exacto. Entonces, no, yo lo decía, justamente usaba la metáfora del béisbol, de que ahí, pues, es una gracia entre los dominicanos tener ese relajo entre aguiluchos, estrellistas y eso, pero estamos llevando las discusiones sobre cosas fundamentales, que es porque yo decido democráticamente que tal persona debe ser presidente, a unos extremos que laceran el tejido social, me parece a mí. Melvin, muchas gracias. Tú sabes que sí nos seguimos. Bueno, gracias a ti por la invitación. Me he sentido muy a gusto. Yo venía preparado para hablar menos de política y menos de economía y más de cultura política. Pero qué bueno que la conversación se enrumbó por mis temas preferidos. No, y gracias a ustedes por dejar que yo hiciera esta curva justo antes de las fiestas navideñas, porque el llamado es, vamos a tratar de respetar y de hacer crítica, ¿por qué no?, constructiva sobre un cuatrienio que definitivamente nos traerá muchos cambios a los que viven en Estados Unidos y a los que vivimos en este país donde somos, donde tenemos tantos parientes y tanta gente querida viviendo allá, pero además porque se trata del país con la que tenemos importantes relaciones comerciales. Ya, me paré. Cambien fuera, porque si no seguimos yo 3 horas más. Hasta pronto.